pero está contagiado y se puede enfermar en cualquier momento. Entonces, lo que uno recomienda cuando una persona puede estar contagiada pero no está enferma, es que por lo menos se mantenga en buenas condiciones generales, que se nutra adecuadamente, que se cuida, etcétera, etcétera, pero no se hace más nada. Entonces, ¿a quiénes se le debe tener cuidado de que, a pesar de que no estén enfermos, se pueden enfermar? A las personas desnutridas, a las personas infectadas con el VIH, a las personas que tienen enfermedades debilitantes como la diabetes o que estén tomando drogas inmunosupresoras por algún motivo, cortisona que se usa mucho por cuestiones de alergia. Entonces esas personas tienen que tener cuidado porque si están infectadas podrían hacer que ese virus o esa bacteria, mejor dicho, es una bacteria, se pueda activar y enfermarla. Pero normalmente la mayor parte de la gente no se enferma, por suerte, y sin embargo, a pesar de eso, todos los años aparecen casi 10 millones de casos nuevos de tuberculosis. A nivel mundial. A nivel mundial. Y en este país se estima entre 10.000 casos nuevos todos los años. Para la población que tenemos una incidencia de, eso se calcula por 100.000 habitantes, de unos 80 casos a 100 casos por 100.000 habitantes. Entonces se estima que aquí deben aparecer todos los años 10.000 casos nuevos de tuberculosis. Eso es mucho. Eso es más de un caso por día. Sí, sí. Y aún en una proporción básica como esa, de 100.000 habitantes, pues 80... Sí, no, son muchos casos. Es un problema serio. El problema de este país con la tuberculosis es un problema serio. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa en nuestro espacio, doctor Rancière. Y al regreso continuamos con este tema. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Bueno, en el primer segmento y en la primera fílmica de ese segmento, pues vimos algunas generalidades sobre esta enfermedad, la tuberculosis, y ahí se tocaba el caso particular de Filipinas, según el dato que comunicaba. Vamos a ver otro segmento similar, pero en este caso vamos a estar colocados geográficamente un poco más cerca. Vamos a ver ahora cómo mencionan a un vecino territorial nuestro, Haití. La tuberculosis en el Perú, desde el punto de vista de definición, es una epidemia. Es una epidemia. El Perú es uno de los países con mayor carga de tuberculosis en América. En todo el continente, solo Perú y Haití superan la tasa de incidencia de más de 100 pacientes por cada 100.000 habitantes. Acabo de estar en Haití. Es un país que no tiene agua, ni desagüe, ni luz eléctrica. Es un país abatido por la guerra civil, ocupado por Naciones Unidas. Aquí las epidemias son comunes porque las carencias son sobrecogedoras. Es un país de cuarto mundo. Pero en un Perú vigoroso, donde el boom económico es citado por el Estado cada vez que le conviene, ¿cuál es la excusa? La tuberculosis no se va a solucionar solamente con aspectos biomédicos. La tuberculosis tiene que tener un enfoque mucho más amplio, social, político, económico, y en eso estamos encaminados. Este cuadro representa el número absoluto de casos de tuberculosis notificados por países de América y regiones del Perú. Brasil es el primero con casi 80.000 casos de TBC detectados. El Perú es segundo con casi 40.000. Dice el informe, lamentablemente para la comunidad entendida en el tema, Perú es un país de riesgo para contraer tuberculosis, tan igual a Haití u otro país del África subsahariana. Si esto se llega a difundir intencionalmente, puede afectar seriamente la imagen del país, el turismo y otras actividades económicas, limitando su desarrollo. Pero esto no es lo más grave. Esta epidemia es cada vez más peligrosa en el Perú debido a las mutaciones que han desarrollado algunas cepas de TBC que las hacen resistentes a los medicamentos. Estas se conocen como TBMDR o tuberculosis multidrogoresistentes. La tuberculosis en el Perú ha llegado a desarrollar una cepa mortal que no tiene cura, es decir, los pacientes que la contraen no pueden ser tratados debido a que hasta la fecha la ciencia no ha logrado dar con ningún medicamento que la pueda curar. Esta variedad de TBC es conocida como la XDR o extremadamente drogoresistente.
Esta gráfica ilustra el crecimiento de casos de TB-XDR en el Perú. En total, a la fecha hay 177 casos de esta cepa mortal, resistente a cualquier clase de medicamento. Es una muerte lenta e imparable que corroe los cimientos de toda la realidad social de este país. Es el termómetro de la injusticia. El principal lugar donde ocurre la transmisión es en las casas, en los domicilios. Sin embargo, en los hospitales de cualquier país del mundo, los hospitales se convierten en un lugar de riesgo para poderse contagiar de tuberculosis. Creo que la parte de la pobreza en el Perú está siendo evidenciada por la presencia de esta enfermedad de una forma tan importante en nuestro país, y creo que es preciso que los políticos que toman decisiones piensen sobre esta situación, hagan la reflexión necesaria y tomen las decisiones que corresponden a la emergencia. Bueno, una variedad, como ahí se menciona, multidrogoresistente, en un país vecino, y sabiendo de los problemas que tenemos en el país para, digamos, la cierta facilidad de contagio, quizá por un problema de contaminación ambiental muy amplia que tenemos en nuestro territorio. Esto significa que estamos, digamos, que a las puertas de que en República Dominicana también pueda presentarse estos casos, este tipo de situación. Sí, de situación, o sea, a partir de esta cepa que menciona, ¿verdad? Porque él insiste en una cosa, es que es un hecho tiene implicaciones sociales y necesita política pública también. El cuadro. Sí, pero fíjense, bueno, escúcheme. No. Bueno, ellos hablan de Perú y de Haití, pero resulta que nosotros tenemos la misma situación. Es que desgraciadamente, y eso es quizás algo que es importante aclarar, nosotros estamos dentro de los países que más alta tasa de multidrogoresistencia tienen tuberculosis. De hecho, los trabajos que comenzaron a hacerse hace más de 10 años por un investigador dominicano que está ahora en la Organización Mundial de la Salud, que se llama Marcos Espinal, demostraron que nosotros tenemos dentro de los países del tercer mundo una de las más altas tasas de ese tipo de tuberculosis. Y precisamente porque la tuberculosis, déjeme decirle lo siguiente, es una enfermedad que se cura desde hace más de 60 años, se sabe cómo se trata y se cura. Sin embargo, se sigue muriendo muchísima gente. ¿Por qué? Porque el tratamiento es difícil. El tratamiento dura 6 meses y a veces dura más, y mucha gente no lo cumple. O sea, ¿usted se refiere al proceso de inmunización? No. O tratamiento ya para el que tiene la enfermedad. Exactamente. Entonces, cuando una persona que es tratada y abandona, se convierte en un multidrogoresistente, porque el tratamiento que originalmente era efectivo deja de serlo. Entonces, ahí comienza el problema. Nosotros teníamos hace más de 10 años un programa de lucha antituberculosa que no era muy bueno, desgraciadamente, y teníamos una tasa de abandono altísima, y por tanto había muchísimas personas que al abandonar recaían y se hacían multidrogoresistentes, como dicen ellos ahí en ese documental. Y a partir de ahí se ha mejorado la situación, eso es indiscutible, pero eso no significa que el problema haya sido resuelto, ni mucho menos. Tenemos todavía muchísimos pacientes que no se pueden tratar con las drogas convencionales, son multidrogoresistentes. Entonces esos pacientes hay que internarlos en un sanatorio o en una especie de hospital que equivale a los sanatorios de aquella época para aislarlo del resto de la población y tratarlo con drogas que son carísimas. El tratamiento de la tuberculosis convencional, de la que se cura, de la que se trata y se cura, normalmente lo suple la Organización Mundial de la Salud y no pasa de 15 o 20 dólares por paciente. El tratamiento de un paciente multidrogoresistente, de esos que son multidrogoresistentes, son $7,000 que cuesta. Entonces fíjense ustedes el problema que hay con esos pacientes, que son pacientes que no son pocos, son bastantes. En este país tenemos más o menos una cantidad equivalente a la que hay en Perú, sin lugar a duda. No tanto como en Haití está peor, pero nosotros no estamos mejor que en Perú. Nosotros tenemos una... Bueno, entonces tenemos los haitianos no transfieren algunos. Sí, desgraciadamente Haití es un país que ya
sabemos la situación que hay.